Buenos días, profesor Daniel. Yo me llamo María Victoria Torres Álvarez, soy médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, graduada en el año 2012 y tengo un pregrado en microbiología de la Universidad de los Andes que obtuve en 1986. Mi experiencia profesional la obtuve en el área de la veterinaria. A partir de mi graduación trabajé como clínica en medicina de pequeños animales. Durante 3 años tuve un consultorio en Bogotá. Eh, He hecho algunos cursos en profundización en medicina alternativa, en certificación de fincas, en ecografía abdominal de gatos y perros con el doctor Rivas en la Universidad de La Salle. Y actualmente estoy haciendo asesorías virtuales y estoy haciendo este posgrado. También hice un curso, hace muchos años hice un curso en Estados Unidos sobre microscopía electrónica. Bueno, el tema que escogí es el tema inicial de la microcirculación, homeostasis de la microcirculación y mecanismos y causas y mecanismos del edema. Me documenté con la clase, la exposición de la clase del tema 2 y también con el libro de James Zachary, edición sexta, año 2017, Pathologic Basis of Veterinary Disease. El sistema microcirculatorio está contenido dentro del sistema circulatorio, es un elemento esencial que forma parte del sistema circulatorio, pero es una unidad funcional, el sistema microcirculatorio, y es decisivo e importante en el fenómeno del edema. Antes de entrar a las causas y los mecanismos de edema, vamos a hacer un breve recorrido y revisión sobre el sistema circulatorio en general para ubicarnos conceptualmente en el fenómeno del edema. El sistema circulatorio como tal tiene dos componentes que son el corazón, que es la bomba, los vasos, las arterias, las venas, los arteriolas, vénulas y capilares, ¿sí? Que forman el segundo elemento. Dentro de este elemento está la microcirculación, que está formada por los capilares del endotelio y los capilares, la microcirculación, que es la ramificación máxima del sistema circulatorio, la sangre, la linfa y los vasos linfáticos como otros constituyentes. Básicamente el sistema circulatorio nos produce un desplazamiento de la sangre por medio del corazón, en el que vemos que el corazón izquierdo recoge la sangre que viene de la circulación pulmonar y la envía hacia el organismo completamente en lo que es la circulación sistémica. El corazón derecho, por su parte, recoge la circulación sistémica y la envía a la circulación pulmonar. Hay un comportamiento del sistema circulatorio que tiene que ver con la ramificación, que en el libro de Zachary se refieren a esa ramificación como una ampliación del área, de la superficie de área en la que se distribuye la sangre, y esa tiene que ver esa ramificación con la permisibilidad de la función de la microcirculación. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se ramifica el sistema sanguíneo arterial y se amplía el área, va a haber una disminución de la velocidad, se enlentece el flujo, tanto así que en los capilares
los eritrocitos se desplazan en fila y se enlentece de manera que este enlentecimiento a nivel de ramificación máxima es lo que permite el intercambio de sustancias nutritivas y de desecho y de los gases y fluidos para que se lleve a cabo la función de la vida de las células como la conocemos. Entonces, ese es el enlentecimiento para luego volver, una vez que se concretizan y se consolidan los vasos nuevamente y se disminuye el área, aumenta la velocidad. Esta línea roja nos está indicando el área, cómo aumenta el área a medida que se ramifica el sistema y cómo vuelve a disminuir el área a medida que se consolidan los vasos nuevamente. Y esta línea azul nos está indicando la presión. Esta línea azul nos está mostrando que en el sistema arterial de circulación, la presión va disminuyendo a medida que se ramifican las arterias en arteriolas y capilares, y en el sistema venoso la presión es cada vez más baja a medida que se consolidan los vasos, las venas cavas. La presión, a pesar de que la velocidad sí aumenta, la presión no lo hace. Esa es la diferencia entre estos dos sistemas. Importante para que entendamos el edema, las características físicas que forman los vasos y especialmente los capilares en el sistema microcirculatorio como tal. Tenemos tres clases de capilares que se han encontrado. Estas son las tres clases de capilares, ¿sí? Tenemos unos capilares que son continuos, los capilares continuos, que tienen una circulación o un paso de sustancias restringido y se llevan a cabo por pinocitosis. En este tipo de capilares no hay ranuras ni poros, ¿sí? Y se llevan a cabo intercambio de gases, de fluido, de péptidos por medio de pinocitosis. Este tipo de capilar se encuentra en el cerebro, en el hueso, en el músculo liso, en el músculo, ¿sí? El otro tipo de capilar que está también en el sistema microcirculatorio es un tipo de capilar intermedio que tiene poros o fenestras. Estos poros o fenestras pueden llegar al tamaño de 1/10 de micrómetro, permiten el paso de proteínas pequeñas, péptidos, electrolitos y agua y gases también. Este sistema se encuentra en órganos como el riñón, en la glomérulo renal, ¿sí? en el sistema digestivo, en el sistema pulmonar, ¿sí? Y tenemos otro tipo, el tercer tipo de capilar de endotelio, que es el tipo discontinuo. El tipo discontinuo ya presenta no solamente poros, sino aberturas o ranuras que pueden llegar hasta los 30 o 40 micrómetros y que permiten el paso no solamente de proteínas grandes como la albúmina, sino que permiten el paso de células. Este tipo de capilar, este tipo de endotelio, lo vemos en órganos como el hígado, que por su función requieren permisibilidad de transporte, el hígado en el vaso, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué es el sistema microcirculatorio? El sistema microcirculatorio, aquí vemos un diagrama en el que se refleja una unidad de sistema microcirculatorio. El sistema microcirculatorio entonces está compuesto por arteriolas, capilares y vénulas. Puede haber metarteriolas y hay también
Los linfáticos que vemos acá, empiezan como vasos ciegos que se van concretizando, se van engrosando y van vertiendo su contenido en el sistema venoso. Esta unidad es importante, en esta unidad es importante, son importantes las características de las membranas del endotelio, porque son los que permiten selectivamente el paso de fluido, de gases, de sustancias nutritivas y de sustancias de desecho, y que van a ser determinantes e importantes en el desarrollo, en el mantenimiento del equilibrio de los líquidos, de los fluidos intersticiales e intravasculares, y también en el desarrollo de los fenómenos del fenómeno de edema. Hay una característica importante, hay una característica muy importante del sistema circulatorio, que es el componente que se llama endotelio. El endotelio es una membrana, es una barrera física viva, la barrera física viva que tapiza todo el sistema circulatorio y está formado por células, ¿sí?, que tienen funciones especiales, y se menciona acá porque el endotelio tiene que ver, una de sus funciones, con el equilibrio del fluido intravascular e intersticial. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, por su construcción, arquitectura, el endotelio puede formar ranuras o poros por los cuales pasa el fluido libremente entre el intersticio y el lecho vascular. Es además importante porque genera vasodilatación, el óxido nítrico. El óxido nítrico, por ejemplo, tiene un efecto de vasodilatación, es decir, hace que se contraiga el endotelio y se formen ranuras que permiten el libre paso de fluido entre el lecho vascular y el intersticio. La segunda función del endotelio tiene que ver con el sistema sanguíneo, el sistema de coagulación de la sangre y de la hemorragia. ¿Sí? Entonces, el sistema endotelial o el endotelio, que tapiza todo el sistema circulatorio, tiene funciones procoagulatorias y anticoagulatorias. La tercera función tiene que ver con la inflamación y los mediadores de la inflamación. El endotelio puede sintetizar y puede generar y excretar interleuquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, que tienen efecto sobre la propia arquitectura del endotelio, de manera que lo transforman y lo hacen poroso o que dé paso tanto a células inflamatorias como a fluido, y en este sentido tiene también intervención en el equilibrio del líquido intravascular e intersticial. También produce las selectinas y moléculas de circulación y de reconocimiento de leucocitos, como las moléculas de acción de adhesión intercelular, molecular of adhesion, que ayudan a los leucocitos a que se ubiquen en sitios donde son requeridos y los ayuda a que se transporten entre la vasculatura y el intersticio. La otra función del endotelio tiene que ver con la regeneración y la reconstrucción de tejido vascular cuando hay una lesión. Entonces el endotelio tiene la función de secretar factores de crecimiento, factores de generación, como el factor de crecimiento beta, el factor estimulante de crecimiento y factores estimulantes de crecimiento. Entonces, ahí vamos a ver los factores que intervienen
Los factores que intervienen en el mantenimiento del equilibrio de fluido en el sistema circulatorio y específicamente el papel que desempeña la subunidad llamada microcirculación. Dentro de la microcirculación, como les estaba diciendo, dentro de la microcirculación son importantes entonces la integridad de las membranas que forman el sistema vascular, el sistema celular, las membranas celulares, y también son importantes tres elementos más que son las presiones, la presión hidrostática, que es la presión con la que el corazón envía la sangre hacia el organismo, hacia la sistémica, es la dirección, la fuerza de empuje de la sangre que provee el corazón y se llamará presión hidrostática o presión de filtración. El segundo factor que interviene en el equilibrio de los fluidos en los compartimentos es la presión osmótica. La presión osmótica es la presión de absorción o empuje de absorción que generan las sustancias que están dentro de la vasculatura. Es la ósmosis. La ósmosis juega un papel importantísimo en el equilibrio de fluidos intravascular e intersticial. Las sustancias como la albúmina y los electrolitos ejercen una fuerza de un empuje que es contrario al de la presión hidrostática, porque es una presión, un empuje de absorción. El cuarto factor que interviene en el equilibrio de los fluidos en la microcirculación es la presencia de conductos linfáticos. Los conductos linfáticos tienen la función de recoger y de llevar hacia el sistema venoso los excesos de fluido que se pueden generar cuando hacen contrapeso y juego entre sí las presiones hidrostática y presión osmótica. Entonces aquí tenemos una simplificación de la forma en que se relacionan las presiones hidrostática y la presión osmótica neta, ¿sí? En el segmento arterioso va a predominar por acción de la fuerza cardíaca la presión hidrostática, y esta la vamos a llamar, para simplificar, la presión de filtración, porque hace que el fluido intravascular se extravase y se desplace hacia el intersticio. Haciéndole en dirección contraria, en contrapeso, está la presión osmótica, que la vamos a llamar la presión de absorción, y que es la que ejercen los solutos o electrolitos y proteínas que están dentro de la vasculatura y que van a ser más importantes y determinantes en el segmento venoso. A lo largo de todos los segmentos de la circulación, estas dos presiones están haciendo contrapeso, y los excesos de fluido que pueden ocasionarse en el intersticio están siendo absorbidos y recogidos por el sistema linfático. En esta gráfica podemos ver los elementos, cómo se relacionan arquitectónicamente, morfológicamente, ¿sí? Y vemos la ubicación o la importancia de los factores descritos anteriormente. Entonces están las membranas celulares. Estas son las membranas celulares de un órgano que tenga su microcirculación. Están estas membranas celulares de los vasos, de la vasculatura, el endotelio, los capilares, las membranas celulares, que son importantes como tales porque es en las cuales son selectivas y en las cuales se lleva a cabo el intercambio de fluidos, de gases, de electrolitos, de
de péptidos y aminoácidos, ¿sí? Las membranas celulares y los linfáticos, el linfático. Aquí vemos entonces en esta gráfica el segmento arterioso, el segmento arterial, la presión hidrostática que provee la fuerza, el empuje con el que viene la sangre desde el corazón y que nos proporciona el desplazamiento de la sangre desde la vasculatura hacia el intersticio. En este segmento, que es el segmento venoso, en este segmento, que es el segmento venoso, vemos acá en un corte las cantidades de péptido, proteína, principalmente albúmina, y electrolitos también juegan un papel importante, pero más importante la albúmina porque no se mueve, en el empuje o fuerza de absorción, en el empuje o fuerza de absorción y el contrapeso que hacen estas dos presiones que nos va a determinar el neto desplazamiento de fluido desde el intersticio hacia la vasculatura y hacia la vasculatura para mantener el fluido en equilibrio. Y el exceso de fluido, el que no sea absorbido por la vasculatura, va a ser absorbido y tomado por los capilares, los linfáticos, y va a ser llevado y conducido hacia circulación venosa para transportarlo hacia el corazón. En este pequeño gráfico vemos la forma en que están dispuestas las células de los linfáticos de manera que permiten, por acción de la presión hidrostática que es más alta en este segmento, de la presión hidrostática puede ser considerable para empujar el fluido hacia el interior de los linfáticos. Entonces, vemos la arquitectura de la microcirculación, lo que consideramos microcirculación, y ahora vamos a ver los desequilibrios de los factores que intervienen en el desequilibrio y en la generación de edema. El edema puede ocurrir no solamente en el espacio intersticial, sino también puede ocurrir en las células y también puede ocurrir dentro de la vasculatura. Cuando el edema ocurre en las células, se llama lisis osmótica. Cuando el edema ocurre dentro de la vasculatura, se llama hipervolemia. Y cuando ocurre el desequilibrio o el acúmulo de fluido dentro del intersticio, es cuando comúnmente lo llamamos edema. Todos son edema, pero comúnmente los casos que vamos a ver se refieren al edema intersticial. 4 son los factores que generan el edema. El primer factor que genera edema es el daño de la permeabilidad de la membrana vascular, de la membrana endotelial, de la membrana capilar. Cuando esa permeabilidad se altera, se ocurre la formación de poros, ranuras, aberturas que hacen que el líquido intravascular se extravase y se pase desde la vasculatura hacia el intersticio, ¿sí? Esa es la primera causa. La segunda causa es aumento de la presión hidrostática, que no necesariamente sea en el segmento arterial, puede también aumentar la presión hidrostática en el segmento venoso, pero es el aumento de la presión hidrostática. La tercera causa es una disminución de la capacidad de absorción de la vasculatura o de la capacidad de empuje de absorción por deficiencia de albúmina, principalmente. Esa es la principal causa, ¿sí? Y la cuarta causa es la
la atrofia, el bloqueo, la necrosis o la obstrucción del descongestionamiento que proveen los linfáticos. Bueno, habiéndolos nombrado, ahora vamos a ir una por una explicando los mecanismos de generación de edema. El primero que les dije es dije es la alteración de la permeabilidad de la membrana endotelial o vascular. Esa membrana endotelial o vascular se puede alterar principalmente por inflamación. Los mediadores de la inflamación se pueden liberar ya sea directamente por acción de un agente infeccioso o indirectamente por acción del sistema inmune en deposición de complejos antígeno-anticuerpo y activación del complemento. Directamente tenemos el caso del Clostridium septicum, por ejemplo, que genera el edema maligno y cuya toxina causa destrucción de la arquitectura normal de la vasculatura, crea aberturas, poros por donde se extravasa el fluido vascular hacia el intersticio. Un ejemplo ya de efecto de daño de la permeabilidad por acción de complejos antígeno-anticuerpo es el típico caso de la peritonitis infecciosa felina, en el cual los complejos antígeno-anticuerpo activan el complemento y la activación misma del complemento es la que causa la lesión y el daño de permeabilidad de la membrana vascular como tal del endotelio de los capilares. Entonces hay extravasación hacia abdomen del fluido intravascular y se causa ascitis y peritonitis en la peritonitis infecciosa felina. Bueno, eso es en cuanto a la alteración de la permeabilidad de la membrana. Hay otro factor que es el que desencadenante por efectos de cambios en la presión hidrostática y estos cambios en la presión hidrostática que se pueden desarrollar a lo largo de toda la vasculatura y que fuerzan el líquido, el fluido intravascular hacia el intersticio, tienen que ver con la falla cardíaca, principalmente. La falla cardíaca del corazón, del lado izquierdo del corazón, en el caso en el que el corazón no es capaz de distribuir la sangre que viene de pulmón hacia sistémica, esa sangre se congestiona en pulmón, no puede ser transitada, no puede pasar hacia el organismo por debilidad del sistema cardíaco izquierdo y se genera congestión, hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces el pulmón se va a llenar de fluido y es una enfermedad letal, ¿sí? Otra forma en que aumenta la presión hidrostática intravascular también es con falla cardíaca, pero del lado derecho, en el cual el lado derecho del corazón no es capaz de pasar la circulación, la cantidad de sangre que viene del organismo hacia pulmón y la sangre se congestiona sistémicamente antes de llegar al corazón derecho y genera ascitis, ¿sí? Hay otras causas de aumento de la presión hidrostática intravascular como el volvulus, por ejemplo, cuando un vaso sanguíneo se ahorca, se obstruye, y también cuando hay obstrucción por aumento del tamaño de las vísceras abdominales, es tal la presión intravascular que empieza a extravasarse y se forma un edema, un aumento de fluido hacia el intersticio. La tercera causa es por disminución de la presión oncótica o de la presión osmótica
y puede ser causada por desaparición o por ausencia de elementos que ejerzan absorción intravascular como la albúmina. La albúmina puede no estar presente debido a que no se ingiera en la dieta o por desnutrición severa o por ayuno drástico, o también puede estar originada, esta pérdida de albúmina puede ser originada por enfermedad gastrointestinal o por enfermedad hepática. Enfermedad gastrointestinal, pérdida, enteropatía con pérdida de proteína, o por parasitismo severo, drástico, en el cual los parásitos están retirando la albúmina del sistema circulatorio y se pierde la capacidad de absorción. Cuando se pierde la capacidad de absorción de la vasculatura, este fluido que hay acá empieza a salirse porque ya no hay capacidad de absorción, entonces se produce edema. También cuando hay enfermedad hepática severa, cirrosis hepática, falla hepática severa, el hígado es el encargado de sintetizar la albúmina. Si el hígado no puede sintetizar albúmina, pues no hay capacidad de absorción y el fluido se extravasa. El edema que presentan las ovejas, por ejemplo, que tienen parasitismos severos, el edema submandibular de las ovejas se debe a esta causa, el parasitismo severo, en el cual se manifiesta principalmente un edema submandibular por ausencia de capacidad de absorción, ausencia de albúmina dentro de la vasculatura. Y el último mecanismo de generación de edema es la anormalidad en la capacidad de absorción y de descongestionamiento que proveen los linfáticos. Hay enfermedades inclusive genéticas, la displasia o aplasia linfática hereditaria, están también las causas neoplásicas, tumores que causan degeneración, necrosis y obstrucción de los linfáticos, están las inflamaciones y son causas de que este sistema de contrapeso, de descongestionamiento que provee el linfático no se lleve a cabo y se empieza a acumular fluido en el intersticio. Entonces, esos son los 4 factores que tienen que ver con la formación del edema. Y ahora vamos a ver cómo se ve el edema a nivel morfológico, macro. Aquí tenemos un edema abdominal, un edema en la submucosa del intestino de un equino. Esto es como se ve. El edema morfológicamente es un líquido color amarillento rosado, con cierta cantidad de proteína y de péptidos y aminoácidos y células, algunas células inflamatorias. Aquí vemos un pulmón con edema, puede ser hipertensión pulmonar. Aquí vemos un edema abdominal, intraabdominal de un canino, ¿sí? El edema se diagnostica clínicamente, puede comprometer la vida como puede no comprometer la vida. Si ocurre en una cavidad cerrada donde aumenta la presión que impida la función celular, compromete la vida. Si ocurre intracraneal, edema cerebral, compromete la vida. Un edema intraabdominal puede solucionarse, puede dar tiempo de salvar la vida del animal. El edema intrapericárdico es letal, ¿sí? El edema pulmonar también es letal. Es básicamente esto lo que quería transmitir acerca de los factores desencadenantes del edema, la importancia de la microcirculación,
cómo está ubicada la microcirculación dentro del sistema circulatorio y los factores determinantes de la generación del edema, que son la alteración de esos factores, los 4 factores que son la permeabilidad de las membranas endoteliales y capilares o vasculares, las diferencias o alteraciones en las presiones hidrostática y osmótica, hidrostática, aparte de osmótica, y la alteración en la estructura y la funcionalidad y el papel que desarrollan importantísimo los linfáticos para que se descongestione el, el sistema intersticial y se mantenga el equilibrio. Muchas gracias, profesor Daniel. Fue un gran gusto haber leído sobre este tema, haber investigado un poco más. Queda profundizar sobre todo los mecanismos del endotelio que generan el edema. El edema por inflamación es una reacción de defensa del organismo. El vertimiento del líquido intravascular hacia el intersticio tiene la función de proteger al organismo, ya sea por dilución de toxinas de los agentes infecciosos o ya sea por difusión de células hacia el intersticio para que ejerzan su función efectora antiinfecciosa o ya sea por la difusión de anticuerpos. Entonces el edema no es necesariamente un mal, el edema inflamatorio que genera la activación del complemento tiene el propósito de proteger el organismo de agentes infecciosos injuriantes y de causar un bien antes que un mal, pero puede salirse de control como sucede generalmente con el sistema inmune, el sistema de defensa, y se trata de que una vez controlado el agente injuriante se apague el sistema y se llegue nuevamente al equilibrio. Gracias, profesor, y fue un gusto haber investigado sobre este tema. Hasta pronto.